E la cosa alla democrazia e la expansion del mondo digital marcant il desarrollo. El 2018 sera mucho mejor que el 2017, será de erradicar la pobreza extrema y el hambre o de contener enfermedades como el SIDA. Vaya por delante que el 2018 sera un gran año para la humanidad, mejor que 2017. Cada vez estamos más cerca de erradicar la pobreza extrema y el hambre, de conseguir que todo lo mundo tenga acceso a la educación primaria y de contener enfermedades tan mortíferas como el SIDA y la malaria. Son buena noticia para el Homo sapiens, la mejor ha tenido desde que nació como especie hace 315. Ano. On pueden ser más buenas si anadimo que mo desarrollado uno valor, uno derecho y libertad, que cada día protegen a más personas. Sin embargo, mucho humano del 2018, con la realidad cotidiana cargada sobre sus espaldas, pensant que la felicidad y el amor universal son absurdos. Millones de personas sienten que no tienen dignidad, que trabajan mucho por una miseria, que no vivirán bien, con la tranquilidad de tener cubierta la necesidad básica. Unos han perdido la cosecha ante el imparable calentamiento de la tierra, otros son víctimas de la guerra o d'un modelo de crecimiento basado en el consumo y el beneficio, un sistema que obliga a aumentar la producción y que concentra la riqueza en muy poca mano, precarizando lo empleo y empobreciendo a la clase media. Millones de personas sienten que no tienen dignidad, que trabajan mucho por una miseria. Lo más emprendedor de lo más desfavorecido seguirán saliendo de casa en busca de un norte que lo ampare, cruzando el Sahara y el Mediterráneo, Sonora, Chihuahua y el Río Bravo. Si sont capaces de superar la barrera física, burocrática, política y cultural que Europa y ahí. Levantant para mantenerlo le jour, podrán demostrar que gracias a su esfuerzo que el progreso no se detiene. El desarrollo colectivo lo garantiza, también, el trabajo d'un estibador ambulante, una empleada textil en Dakar, d'un diseñador d'automobile en Chine, d'une ingénieure électronique en Shenzhen, d'un agriculteur de maguey en Tlaxcala, d'un minero de métal raro en Kivu, d'un mécanico en Loposo petrolero de Loabiri, d'un pescador en El Gran Solid, una prostituta en Calcutta que ahora para que sus hijos puedan estudiar. No creo qu'un modelo les entresoleils sobre la corriente de fondo que vend un mauvais 2018. Deben saber la IA. Para el resto, sin embargo, hemos identificado cuatro que entrelazan y afectan al Estado-nación, a la solvencia de la democracia, al peso de la mayoría y la expansión del submundo digital, gobernado por algoritmos capaz de crear tanto una nueva moneda como una nueva, y falsa, verdad. Democracia y posverdad. Quien controla el relato controla el mundo. Un l'idea narrativa no es casi nada. De ahí que dedique tanto esfuerzo a cultivarla y propagarla. Las redes sociales sont su gran herramienta. Donald Trump et el paradigma de este nouveau dirigeante.
se despierta a las 5:30, sans salir de la cama, conecta la télévision, canal de noticias que para el son el primer chute de adrenalina del día. Poco después, l'on a supprimé tweet y associant major.est attensus el sa aproximadamente, la mitad del tráfico que circula por Twitter muy contenido falso, noticias y datos que no son verdad. Parten de cuenta anonyma, detrás de la que no en individuo, solo un software que las hace funcionar de manera automática. Esta cuenta robotizada trabajan para expandir lo contenido, colocarlos allí donde pueden ser más efectivo y viralizarlo. La red social ya no fomentan la transversalidad sino el tribalismo. Ya no vamos a una cuenta de Facebook o Twitter a buscar un punto de vista diferente, sino a reafirmar lo que ya tenemos, lo que refuerza nuestra identidad y nuestra idea. Ha nacido una industria de la manipulación y la propaganda, movida por Estado soberano, partido político y grupo de influencia. Su objetivo es captar nuestra atención y condicionar nuestra forma de pensar. El Kremlin, se investiga el vía el Congreso de EI. Robot correo electrónico del Partido Demócrata en la pasada elección presidencial y lo utilizó para favorecer la candidatura de Trump. Los demócratas pueden lograr la mayoría para un impeachment. La compañía Cambridge Analytica, financiada con capital de la ultraderecha estadounidense, también ayudó a Trump. Sus algoritmos captant y procesan lo contenido que nosotros dejamos en la red. Una foto, un comentario, un like y con ellos elaboran un perfil psicológico de cada uno de nosotros. Asegura que tiene el de 220 millones de norteamericanos, a lo que luego divide en 32 nichos de personalidad. Sobre los aplica herramientas de mercadotecnia como el microtargeting, la capacidad de identificar y atender la necesidad de un individuo, y coloca en nuestra pantalla aquel dato, aquella información que puede decidir que votemos al magnate inmobiliario de Nueva York. Ganó la presidencia porque fue capaz de obtener 80,000 votos más que Clinton entre estados clave del Nordeste. En elección reunida el microtargeting de Cambridge Analytica y otra compañía similar puede ser decisivo. Lo veremos en nación en las elecciones legislativas de noviembre donde los demócratas, con lo mismo recurso cibernético, tendrán una gran oportunidad para ganar la mayoría en la Cámara de Representantes. En campaña habrán prometido poner en marcha el impeachment a Trump y así lo harán si ganan. La campaña norteamericana volverá a ser dura y populista. La narrativa electoral exige titulares estridentes, como seguramente veremos también en Italia, donde el 4 de marzo se celebrará una elección que volverá a medir la fuerza del populismo con la de los partidos tradicional. Berlusconi puede aliarse con Renzi para anular el populismo de 5 estrellas. Emmanuel Macron demostró el año pasado, en Francia, que se puede ganar al margen de la fuerza política de siempre.
Rio, l'idea del movimento 5 Stella, intenterà lo mismo aunque basa lo sondeo con una agenda reformista que revisará hasta la relación d'Italia con la UE y la moneda única. Il se coloca Berlusconi, argamasa una coalición conservadora que incorpora a la extrema derecha y que podría llegar a formar una gran coalición con el centro izquierda de Matteo Renzi, la fuerza tradicional unen pila para no perder relevancia. El Partido Demócrata de Renzi ha girado al centro y sufrido una decisión por la izquierda, final de lo problema que también tiene el progresismo para mantener una pieza. La socialdemocracia a perdido el alma y debemos preguntarnos si Corbyn y Sanders seront capaces de devolver cela. De momento, aquel centro vital que ocupó con Blair y Clinton, se ha perdido la gestión tecnificada de la política junto a lo mercado pero no benefició a un electorado progresista que acabó identificado con la derecha populista. Aziz explica el auge de Le Pen en Francia y de Wilder en Hollande. El Brexit fut otro triunfo del conservadurismo radical. La extrema derecha, que ha vuelto al gobierno austriaco, podría entrar ahora en el italiano, igual que ha conseguido entrar por primera vez en el parlamento alemán. La autocracia se impone en Polonia y Hungría, en China y Egipto. Mucho diatre actúa más como un autocrata que como un demócrata y lo mismo le sucede a Erdogan. Son los líderes de la nueva mayoría. La mayoría excluyente. Cuando la identidad lo es todo. Al abandonar el centro posibilista de la negociación y el pacto, la política tradicional ha dejado que el activismo de lo extremo determine el proceso electoral, y en esto extremo, especialmente el populista conservador, la identidad lo es todo. El debate político, al polarizarse, rompe el espacio de convivencia y genera inestabilidad, lo que deriva en gobierno más débil. Theresa May, que gobierna en minoría y con dio partido autoritario a la Grenade, et un ejemplo. Hasta Angela Merkel ha perdido fuerza de lo extremo saliente el mayoritismo, algo que la sociedad del sudeste asiático conocen muy bien. Consiste en que el destino político de una nación lo decide la mayoría étnica o religiosa. Y así como la reina de Birmania no son ciudadanos porque son musulmanes y la mayoría budista no se lo permite. Pasó algo parecido en Sri Lanka con los Tamil, un pueblo mayoritariamente hindú en un pays budista, y pasa con los palestinos en Israel. La democracia occidental, onde son mucho más avanzada, va incorporando actitudes mayoritarias. El objetivo es limitar al máximo o incluso eliminar a la minoría del proceso electoral y del parlamento. En Estados Unidos es muy claro el esfuerzo de los republicanos para dificultar el voto de los negros, que tradicionalmente favorece a los demócratas.
La victoria de Trump se produjo sobre una marcada división étnica y a ello contribuyó mucho también que la República estadounidense es la más religiosa de toda la República Occidental. Cada vez más pes creen que el destino político lo decide la mayoría étnica. Que la religión es una fuerza política lo tenemos muy claro cuando hablamos de países como Irán o Pakistán, que son república islámica, pero no tanto cuando lo pensamos de Israel o Estados Unidos. Es muy probable que a lo largo del 2018 veamos como la religión es determinante a la hora de tomar decisiones políticas trascendentales en ambos países. La base evangelista de Trump l'animó a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y la base ultraortodoxa de Netanyahu trabaja para que los palestinos no tengan un estado propio. Esta no Trump intentará que el Congreso levante la prohibición a las iglesias de hacer política. Incorporar los centros de culto a la maquinaria electoral y otros ejemplos de cómo, poco a poco pero de manera imparable, desaparece la división entre Estado y religión. De lo mismo en Irán, Pakistán y otra república islámica. En estos países, al igual que en lo más conservador de Europa, Polonia y Austria, por poner dos ejemplos, los miembros de la mayoría étnica, cultural y religiosa esperan que el resto se comporte como haría un buen invitado. El declive del Estado-nación. Radicalismo y supranacionalismo. El Estado-nación se repliega a su última trinchera soberana, la identidad, pero donde de este parapeto radical parece que no podrá resistir el empuje d'un progreso que trasciende la frontera, tanto por la buena Unión Europea, como por la mala migración. Lo Estado fallido, como Afganistán, Sudán del Sur y Somalia, seguirán siendo Estado fallido. Allí no es patria que valga, pues el resto está expuesto a sufrir tensión nacional. Pocos dirigeants fuera de Europa entienden que la soberanía o se comparte o se pierde. Macron lo entiende, esta no trabajará para integrar más la eurozona, pero Maduro no, y el aislamiento de Venezuela fuera del Mercosur acentuará la penuria que provoca la revolución bolivariana. Son dos ejemplos extremos, pero ilustran las actitudes tan diferentes que se pueden tomar en una realidad tan clara como la integración de las economías mundiales. Y muchas veces, la ideología no es determinante. Trump, por ejemplo, está más cerca de Maduro que de Macron. El nacionalismo de Trump y Maduro, que también tiene seguidores en Europa, provoca, en su propio país, un distanciamiento entre el Estado y una parte importante de la sociedad, que se resiste a aceptar la política nacionalista, como defender la minería del carbón o imponer una economía de precio controlado. Surge un activismo ciudadano y político a partir de los municipios y las entidades privadas. En Venezuela ha sido clarísimo con la oposición al chavismo, pero también en el.uu. Donde muchas ciudades apuestan, en contra de la administración Trump, por energía limpia.
Créo, Allo Largo del 2018 Vraiment Mas e Jean-Claude esta Resistencia Ciudadana y, en mucho caso, con el apoyo institucional del propio Estado, como ya sucedido en EI. Con la oposición de los jus a lo decreto antimigratorio del presidente. El reto del Bitcoin. La moneda de la persona. Et l'un don euro de 1999. 11 países europeos renunciaron a su moneda y adoptaron el euro. Son 19 Estado-nación lo han renunciado a un pilar fondamental de su soberanía. Et l'euro, en Asie, dispone d'un banco central y de una estructura a la que se intenta dotar de más atribución política, como veremos esta no. En todo caso, funciona como una moneda de un estado supranacional, un evento lógico para el mayor mercado del mundo. El Bitcoin es una moneda del todo diferente. Como cualquier otra, vale lo que queremos que valga, pero a diferencia de la moneda tradicional, incluso de una tan moderna como el euro, no está vinculada a un estado-nación, ni a un banco central y, por tanto, no está limitada por ninguna regulación. Et una moneda controlada por sistema informático, algoritmo tan criptado que la hacen circular de persona a persona, sin intermediario. Pocos dirigeantes fuera de Europa entienden que la soberanía o se comparte o se pierde. Al principio, en el 2008, no valía casi nada. El sistema, programado para emitir 21 millones de Bitcoin, ofrecía lo título de compra a cambio de unos pocos céntimos de dólar. El invento parecía un buen ejercicio teórico pero poco práctico. La cotización, en Asie, fut subiendo céntimo a céntimo y luego dólar a dólar, hasta que a final del 2013 alcanzó los $1000. Puis en dos han metido el 80% de los Bitcoin programado, su valor supera los 18. $0.00 Cuanto más val, más atrae el interés de los inversores y especuladores. Wall Street advierte de la burbuja y denuncia un fraude que puede acabar mal este mismo año. De momento, el Bitcoin se abre camino en paz con hiperinflación o moneda muy inestable, como Venezuela. Y muy útil para los que se oponen al sistema, anarquistas y libertarios, y para los que viven al margen de él, criminal de cualquier índole. También es muy interesante para los 2000 millones de personas en todo el mundo que no están en un banco. A ello le basta un teléfono móvil y una conexión de red para manejar su finanza en Bitcoin. Esta moneda que nos hace un aporte que solo existe en el ciberespacio sirve para pagar en cada día más comercio. También el INAERA que ya la aceptan y BEPS que facilita en su compra-venta. El 2018 puede ser el año del Bitcoin, la confirmación de que otro sistema financiero, sin banco ni gobierno, es posible.